Escuché la historia de la primera comunión con mucha atención y curiosidad, como hago con todos sus videos. Las primeras líneas, sin embargo, de este relato me hicieron sentir un terror indescriptible. No solo estaba ambientado en la colonia donde he vivido toda mi vida, también mencionaba algo muy extraño, un personaje muy particular que atormentó algunas de mis peores pesadillas de niña. La calle en donde vivíamos en algún momento estuvo habitada por puros miembros de mi familia. Luego se fueron mudando, pero uno de mis tíos, Pedro, se quedó con su familia a 2 casas de la mía. A mí me pagaban por cuidar a mi sobrinito cuando yo tenía unos 9 años y él 3. Yo no era muy grande, pero era lo suficiente como para cuidarlo por un rato en lo que mis tíos iban al supermercado o a hacer algún encargo por ahí cerca. La casa estaba llena de fotos del tío Beto, hermano de mi papá y de mi tío Pedro. Yo casi no lo recordaba porque cuando yo era muy pequeña, el tío Beto emprendió el camino de vuelta a Nayarit, de donde eran todos los hermanos. Lo curioso es que en estos viajes, él siempre los realizaba de aventón o subiéndose al tren cuando podía. Y había hecho varias veces ese recorrido entre Tijuana y Tepic, pero en esa ocasión nunca llegó a su destino. Tampoco regresó. Simplemente dejaron de saber de él. Había una eterna discusión entre mi padre y el tío Pedro, porque mi papá pensaba que mi tío Beto seguramente había tenido un accidente en algún lugar del camino. Pero mi tío Pedro aseguraba que el tío Beto no avisó esa vez que se iba y nunca se había ido sin avisarle a todos. Ese día que se fue, salió por la noche de casa de mi papá y nunca volvimos a saber de él. Sin embargo, lo que es más aterrador del asunto es que mi primito aseguraba que un gato horrible lo visitaba por las noches, incluso en algunas ocasiones en las que yo estaba cuidándolo. Decía que varias veces lo había perseguido por el jardín, cuando se llegaba a quedar solo en él por alguna razón. Cuando le preguntábamos cómo era ese gato, nos extrañaba que de alguna manera señalaba las fotos del tío Beto. Cuando creció dejó de verlo, o al menos dejó de decirnos que lo veía. Pero a mí, por varios años, me persiguieron los sueños recurrentes de un gato con la mirada de mi tío Beto, o la mirada de esas fotografías por lo menos, que se intentaba comunicar conmigo. Es solo la imaginación de un niño de 3 años. Son solo los sueños de una niña. Quizás no les asuste mucho este relato, pero yo no puedo describirles el escalofrío que sentí cuando mencionaron a este gato con rostro humano que atormentaba al niño de la historia. Yo viví buen tiempo de mi vida en la colonia Guaycura. Aún hoy vivo apenas a 5 minutos en la colonia El Lago, literalmente cruzando ese barranco donde encontraron al niño muerto. Recuerdo mis años ahí en completa tranquilidad, la verdad, pero a raíz de haber escuchado los videos, he podido recordar algunos detalles que nunca habían pasado de ser una cuestión bizarra, quizás algo siniestra, pero sin asomo de ser sobrenatural. Mis papás se casaron en la iglesia de esa colonia, justo a mediados de los 80. Siempre me llamó la atención ver esas fotos de la boda. Se veía muy solitaria porque no acudió la familia de ninguno de los dos, tan solo algunos amigos. Recuerdo perfectamente algunas de esas fotografías saliendo de la iglesia, al lado en ese pequeño campo donde hacían la kermés y donde creo que jugaban también fútbol los niños, como se menciona en ese relato. Al fondo, en varias de las fotografías, las figuras de unas monjas parecían observar el acontecimiento, completamente de negro, paradas una a 1 metro de la otra, 6 de ellas en completa simetría. Ese detalle siempre fue algo extraño de ver y pasaba de largo esas fotos donde aparecían cuando era niña. La siguiente visita que tenga a casa de mis padres
Buscaré esas fotografías para compartirlas con ustedes y le preguntaré a ellos, que vivieron mucho más tiempo en el lugar, si conocen algo más de esas extrañas figuras que nos acostumbramos a ver en las fotos de esa boda. Mis abuelos vivieron desde que llegaron a esta ciudad en la colonia mencionada en el relato de la primera comunión. Mi abuela aún vive ahí, acompañada ya tan solo de sus gatitos y una decena de periquitos del amor. Cuando era niño, en una ocasión nos juntamos en la casa de los abuelos todos los primos para salir a pedir dulces en esa colonia, una noche de Halloween. Quedamos al cuidado de Emilio, el primo mayor, que no pasaba de 15 años, y de Ceci, mi hermana, que rondaba los 14. Ambos tenían amigos en la calle de los abuelos, así que en realidad nos dejaron a los demás salir libremente por la colonia mientras ellos platicaban con sus amigos de la cuadra. Así que éramos un grupo de 5 niños, ninguno pasando de 8 años, caminando solos por la colonia, a una hora a la que, notaba, ya no había muchos más niños deambulando por ahí. Ni siquiera niños más grandes. Y las casas que repartían dulces comenzaban también a cerrar sus puertas. Para nosotros, acostumbrados a la sobreprotección de nuestros padres, nos parecía una aventura caminar por calles desconocidas, correr de los perros y buscar dulces en las pocas casas que seguían regalándolos a esas horas de la noche. En cierto momento, a lo lejos, vimos a un niño pequeño caminar solo. Pero me refiero a un niño muy pequeño, de unos 2 o 3 años, con su pequeño disfraz rojo como de diablito. Caminamos hacia donde el niño se había ido y no había nadie alrededor, solo una calle larga, solitaria. Cuando ya no lo vimos pensamos que se había metido en una casa de por ahí, pero justo cuando continuamos caminando, su figura corriendo atravesando la calle de un lado a otro nos sorprendió. Pero no se escuchaba un llanto, ni mucho menos. Aún así estábamos preocupados por él. Lo seguimos a una distancia prudente para no asustarlo, pero sí para ver si se metía en alguna casa o alguien lo buscaba. Finalmente se metió por entre las rejas que protegían un lote baldío. Llegamos a este y nos asomamos, pero no se veía nada adentro, más allá de unos matorrales. Mientras discutíamos sobre qué hacer, Dani, uno de mis primos, brincó el cerco sin avisarnos y se adentró en el oscuro terreno buscando al niño. Después lo escuchamos gritarnos que corriéramos, y de la oscuridad lo vimos emerger con una figura horrible corriendo detrás de él. Una anciana altísima lo perseguía muy de cerca. Sin pensarlo salimos todos corriendo, pero metros más adelante nos dimos cuenta de que Dani no venía con nosotros. No había logrado saltar de regreso a la calle. Volví por él y justo cuando iba llegando al baldío, lo vi arrastrarse con dificultad por debajo de la cerca diciéndome que corriera. Escapamos de ahí pronto y después lo revisamos. Solo tenía rasguños en los hombros y la cara y le habían quitado los dulces. Cuando se lo platicamos, asustados, a nuestros primos mayores, nos dijeron que le repartiéramos de nuestros dulces a Dani y no se lo contáramos a los abuelos. Que seguramente había sido solo una loquita, pero para nosotros, y por lo que contó Daniel, siempre fue una bruja, eso que vimos aquella noche. No una loca, una bruja. Les he enviado a todos los que vimos aquello los videos de este relato de la primera comunión. Quiero estar seguro de que no es mi imaginación, pero cuando pienso en esa mujer, la imagino con ropa parecida a la que usaban los gitanos que vivían por ahí. No sé si son mis recuerdos o si solo lo estoy mezclando con lo que escuché en este video. Pero cada noche de brujas sin falta, volvemos a contar esta historia. Yo también viví en esa colonia de los relatos, pero
A diferencia de los niños de en la historia, a mí rara vez me dejaban salir de noche. Vivía en la última calle de la colonia. Se llamaba Punta Esteros. Enfrente de mi casa tan solo había un barranco que daba hacia el Boulevard Insurgentes, y desde nuestra ventana se alcanzaban a ver las luces de gran parte de la ciudad. Al fondo de la calle donde terminaba, una pequeña bardita la cercaba, con una casa enorme justo en el extremo, y una vereda por entre el cerro, que utilizaban algunas personas para salir o entrar a la colonia. En medio de esa vereda había una extraña construcción que para muchos pasaba casi desapercibida ahí, a la mitad del cerro. Era una construcción que parecía el techito de una casa, pero que medía si acaso 1 metro de altura. Siempre me llamó la atención saber qué había dentro, pero no me gustaba mucho caminar por ahí, así que pasé mucho tiempo sin saber qué diablos había ahí. Una vez estando con una de mis amigas de la escuela que estaba en mi casa, nos animamos a caminar hasta el final de la calle y bajar por el cerro de esa vereda. Y fue una total decepción. Al llegar a la casita y asomarnos, nos dimos cuenta de que no había nada dentro de ella. Parecía ser un altar, vacío nada más, solo que el piso interior era de tierra. Yo siempre imaginé que era una entrada a alguna parte, algún lugar mágico tal vez. Yo sí vi a las monjas pasar por enfrente de mi casa. O al menos a un grupo de mujeres con vestidos largos y la cabeza cubierta, que pasaron 2 veces enfrente de mi casa por la madrugada. Mi hermano mayor y yo fuimos testigos de eso. Caminaron hacia el fondo de la calle y entendimos que seguramente bajarían por la vereda, a menos que se dirigieran a la casa enorme del fondo. Mi hermano se obsesionó con saber de quiénes se trataba desde esa primera vez que las vimos. Hacían que los perros ladraran como locos, pero extrañamente nunca despertaron a mis padres, aunque al menos mi mamá era de un sueño muy ligero. La segunda vez que las vimos, mi hermano salió al patio para verlas de cerca. Yo salí un momento después, cuando ya no ladraban los perros, y mi hermano permanecía junto a la puerta a la calle, mirando hacia afuera. ¿Las viste?, le pregunté. No pude, caminan muy rápido, me respondió mientras abría la puerta. ¿Qué vas a hacer?, le dije. Voy al final de la calle a ver si alcanzo a ver cómo bajan del cerro. Antes de que pudiera decirle que era una idea terrible, salió corriendo, así descalzo y en pijama. Mi perro Chocolate salió detrás de él mientras yo observaba desde la banqueta, esperando que no despertaran mis padres, pero lista para gritarles con todas mis fuerzas si era necesario. La noche era lo suficientemente clara por la luna llena como para alcanzar a ver a mi hermano al fondo de la calle. Se asomó por encima de la pequeña bardita y desde ahí parecía observar, con el perro al lado. De repente Chocolate comenzó a ladrar desesperado a algo, y solo vi cómo bajó hacia el cerro, y luego mi hermano corrió detrás de él, gritándole que regresara. Los perdí de vista por unos segundos. Me congelé por un momento sin saber si correr hacia ellos o gritarle a mis padres, pero me hizo reaccionar la figura de mi hermano apareciendo por la calle, cargando al perro que casi estaba de su tamaño y corriendo hacia mí de forma desesperada. Entramos corriendo. Aseguró la puerta de la casa y luego la puerta de nuestro cuarto también. Sudaba frío e incluso el perro, ahí dentro con nosotros, parecía seguir muy alterado. Se metieron a tu casita, me dijo, refiriéndose a ese pequeño altarcito en medio del cerro en el que no cabía ni una persona. Se metieron todas ahí, pero un viejo estaba afuera, como cuidando, y nos vio a Chocolate y a mí y nos gritó. Ahí fue cuando nuestro perro había ladrado, notando la agresividad, tal vez, del señor, pero mi hermano alcanzó a detenerlo momentos después. Mi hermano, ya años después, contó que una madrugada despertó porque escuchó a Chocolate ladrar y vio a una mujer de negro, como una monja,
frente a la puerta de la casa, tan solo mirando hacia adentro. Eso fue casi 4 años después. Sí, yo sí tuve una experiencia con esas monjas de su relato.